Primera de Pedro 2:17, dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y hoy voy a estar hablando acerca de esto, de honrar, que es honrar. Y el pastor la semana pasada, de verdad, en la discusión que tuvimos, tan maravilloso, él compartió acerca de ese primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, ¿con qué más? Toda tu mente, tu alma, tu corazón, ¿verdad? Con todo tu ser. Y también Jesús dice, bueno, si me amas, cumple mis mandamientos. Y uno de los mandamientos que Dios nos deja es el honrar. Y a veces, sin darnos cuenta, es algo que nos saltamos un poquito a la ligera, este pequeño mandamiento. ¿Por qué? Porque a veces sutilmente o por falta de conocimiento, pues lo ignoramos o no lo hacemos bien del todo. ¿Qué es lo que significa honrar? Significa mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y también enaltecer o premiar el mérito de alguien. Pero quiero que se queden con la primera definición que dice mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y creo que hasta aquí lo entendemos bastante bien, ¿verdad? Que es respetar y tener en consideración a otra persona. Pero lo que Dios nos está demandando aquí es que honremos a los que nos caen bien, los que son guapos, a los feos, a los bajitos, a los altos. No, ¿verdad? Dice que honremos a todos. Y debe ser que nazca de nuestro interior, que nazca del espíritu y sin forzarlo y sin hipocresía. ¿Por qué digo esto? Porque yo podría estar aquí sonriendo y decir, ay, para mí es honor predicarles en esta tarde, y estar pensando por dentro que ganas tengo de largarme ya de aquí y estar aguantando a esta gente. ¿Estaría honrándolas a ustedes? No, ¿verdad? De boca para afuera, pero por dentro, ¿verdad que no? Tiene que ser la honra algo que nazca del interior, pero sin forzar y sin hipocresía. ¿Y cómo hacemos esto? La clave creo que la tenemos en Filipenses 2:3, porque a mí personalmente este versículo me ha ayudado mucho, porque dice así: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y honrar tiene que ver con la humildad. Porque para yo considerar a otra persona más importante que yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy menguando. ¿Y qué sucede cuando la carne o nosotros menguamos? Que Cristo crece. Y dice que con todos los que te ofenden, los que te mienten, los que te dicen guapo, los que te dicen feo, a esos tengo que considerar lo más importante que a mí mismo. Pero como yo me crucifico la carne todos los días en la cruz, ¿qué sucede? Que el muerto no siente. Entonces cuando me ofenden, no me duele. Y como no me duele, cuando encuentro a esa persona, ¿cómo la voy a tratar? Con honra. La voy a considerar y la voy a respetar. Pero desde mi pensamiento, porque todo empieza aquí. Cuando mantengo una actitud humilde, ya no me importan las ofensas. Ya no me importa el qué pensarán de mí. Y es un trato que Dios tiene que hacer dentro de cada uno de nosotros, porque tiene que ver con muchas cosas. Hay gente que a lo mejor por su baja autoestima pues van como de orgullosos por la vida, cuando realmente por dentro están quebrantados y destruidos por cosas que han sucedido en sus vidas. Entonces nos hacemos como que los fuertes, como que nada me importa, y no se trata de eso. Es algo que tiene que nacer de dentro. De decir, no decir, pues me importa 3 pepinos lo que digan, no. Sino decir realmente, Señor, yo sé quién soy en ti, yo sé que a quien te agrado es a ti, entonces los demás lo que digan, si les gusta o no les guste, pues bueno, pues que gloria a Dios, que Dios los bendiga. Se trata de eso, una actitud humilde, no desde el cabreo, no porque estoy cabreada, no porque estoy llena de ira, sino realmente con una mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo. Y honrar también no significa aprobar lo que otra persona esté haciendo o diciendo o que haya hecho. No somos llamados a juzgar, sino a amar a la otra persona
haya hecho lo que haya hecho, contra nosotros, contra el prójimo o contra quien sea. Yo tengo que honrar, dice la palabra, a todo. Y claro que evidentemente tenemos una opinión acerca de las circunstancias que suceden a nuestro alrededor, ¿verdad? Somos seres humanos, no somos robots, no vamos por la calle así caminando y bueno, yo te honro y así. No, suceden cosas y yo tengo mi opinión acerca de cosas que suceden. Pero ojo, una cosa es, digamos, hacerme una opinión, otra cosa es juzgar a las personas, porque hay una delgada línea roja que separa una cosa de la otra. Y no puedo entrar en juicio ni siquiera con nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo comienza en nuestros pensamientos. Esos pensamientos plantan semilla en nuestro corazón. Y al final nuestra boca habla conforme está nuestro corazón. Por eso es tan importante que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Porque no podemos dejar que las malas acciones de los demás nos contaminen. Porque yo tengo que honrarlo, yo tengo que pensar en lo bueno, en lo que edifica. También habla de eso en Filipenses. Simplemente yo tengo que tomar decisiones que afectan el rumbo de mi vida. Yo no puedo tomar las decisiones por los demás. Les pongo un ejemplo. Imagínense que tienes un grupo de amigos y ese grupito de amigos, vamos a decir que son un poco chismosos. Y el Espíritu Santo te habla de redarguir y dice, oye, mira que tu grupito de amigos no te conviene, son chismosos y tú te estás convirtiendo también en chismoso. Entonces tú les dices, oye, que lo que estamos haciendo no está bien, eso trae consecuencias, no cuenten conmigo. Y tomas la decisión y te separas de ese grupito porque no te convienen. Y pasa el tiempo y te encuentras con uno de esos amigos y donde hay chisme, hay discordia, donde hay discordia, hay ¿qué? Mal rollo, como decimos. Y te lo encuentras y dices, muchachos, terminamos todos mal, todos peleados a consecuencia del chisme. ¿Cuál sería tu reacción? Yo te lo dije. ¿Verdad? Yo lo sabía. ¿Qué sucede con eso? Si esa es tu primera reacción, resulta que tu ego todavía está bien altito. Porque se trata ¿qué? Menguar y honrar a esa persona y pensar bien. Entonces, puedo hacer dos cosas, decirle, yo los dije, caerles encima y mira tú, mira lo que le está pasando, o decirle, bueno, brindarles una oportunidad y ser luz y mostrarles el camino que tú has tomado y decirle, el Señor es bueno, el Señor nos ama y Dios puede restaurar todas las cosas. Eso es honrar a esa persona, ¿por qué? No le caigo encima, no le juzgo. Y quizás tú no tengas el problema del chisme, pero quizás sí tienes otros tantos problemas en los cuales Dios te ha ayudado, te ha perdonado y te ha sacado. Y cuando yo me pongo en el zapato del otro, yo digo, voy a ayudarte a salir de esa situación. Yo te digo, lo que Dios me ayudó te va a ayudar a ti. Y luego ya esa persona decide. Pero yo, como dije antes, las malas acciones de los demás no pueden contaminar mi vida. Yo tengo que seguir pensando correctamente de los demás, pero sí tomar las decisiones correctas en cuanto a lo que me rodea. Porque como dije, honrar no significa aprobar lo que otros están haciendo, no confundan. Significa la actitud que tú mantienes hacia los demás, independientemente de lo que pase. Así como hizo Jesús, ¿verdad? Él nos amó y nos trató a todos con excelencia, ¿verdad? Él sabía mantenerse en cada momento porque sabía quién era. Y no puedo pasar al siguiente punto sin mencionar el Éxodo 20:12, que tiene que ver con esto. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es un mandamiento que el Señor nos da. El primer mandamiento con promesa, no es una sugerencia. No te está preguntando si apruebas lo que tus padres hicieron o no. No te está preguntando si te parece bien o no. Te está diciendo, hónralos, respétalos, tenlos en consideración, porque por la unión de dos personas tú fuiste engendrado. Por la unión de dos personas Dios te formó y te gusta o no te gusta y has tenido una buena relación con ellos o no, te ha convertido en la persona que eres hoy, tanto lo bueno como lo malo. Pero como estamos en el camino del Señor, que Él hace todas las cosas nuevas, aún los errores de nuestros padres, Dios lo convierte en algo bueno.
de cuál es mi función, qué es la actitud que yo tengo que tomar, honrarlos a ellos. Y como testimonio lo contaba muchas veces, mi relación con mi papá no era buena. Y pasé por muchas facetas de perdonarlo, de la indiferencia, de amarlo, hasta que me propuse de ir a verlo a menudo y me tenía que obligar, delante de Dios le digo, yo me tenía que decir, bueno, poner fecha, ponía reloj porque yo sabía que más de 10 minutos yo no podía estar. Y eso no era una cuestión de cada 2 años, no, yo dije una vez al mes. Y bueno, eran cada 3 meses y iba como prolongando, pero ¿saben qué? Fue un trato de Dios en mi corazón, porque es un mandamiento y yo tengo que honrarlos. Y tengo que ponerlo con toda mi fuerza, con toda mi mente y con toda el alma. Amén. ¿Cuántos lo van a proponer en su corazón? Señor, enséñame a honrar a mis padres. Honrar significa también tomarme las cosas de Dios en serio, aunque me lleve a confrontación. Y tenemos el ejemplo de Elí. Elí era un sacerdote de Dios que servía en el templo y tenía la bendición de que sus generaciones iban a estar sirviendo de por vida en el templo, porque era por herencia, no era por a dedo, ay, a ver, este me cae bien, no, era por linaje, era una bendición de Dios el poder servir en el templo. Pero perdieron lo que Dios les había dado, se tomaron a la ligera la unción de Dios, el cometido que Dios les había dado. Mi elección debe ser de honrar a Dios siempre por encima de las personas. Vamos a leerlo en 1 Samuel 2, 29 y 30. Esto fue Dios diciéndole a Elí: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda, que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordando con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es lo que había sucedido? Los hijos de Elí se estaban burlando de Dios. Los sacrificios que venían a presentar, que ellos tenían que quemar delante de Dios, se lo comían, los presentaban como les daba la gana, se tomaban a la ligera las cosas sagradas. Incluso dice la palabra que llegaban a acostarse con las mujeres que servían a la entrada de la tienda. ¿Y saben qué hizo Elí? Nada. Porque dice Dios: honraste a tus hijos por encima de mí. Y yo sé que como padres esto muchas veces duele. Los hijos nos han sido entregados para instruirlos en el camino del Señor. Yo tengo que rendir cuentas delante de Dios el día de mañana por nuestros hijos, nosotros como pastores por nuestros hijos, que son todos ustedes, de qué es lo que estamos haciendo. Y mientras estén bajo tu techo, no hagas como Elí, cubrir su falta bajo tu cobertura. Por eso digo, amar a Dios con todas las cosas, con todas tus fuerzas, a veces duele. Y es tomar decisiones en la vida, decir: Señor, yo te amo y tengo que poner orden en mi casa. No permitas que bajo tu techo deshonren a Dios, bajo tu cobertura, pero que sea con un corazón sano, que sea desde el amor y no desde la imposición, que sea con el Espíritu Santo y no con tus propias fuerzas. Dios da sabiduría a quien se la pide. Y si tú pides sabiduría para levantar, edificar tu casa, Dios te la va a dar. Pero para eso tengo que poner a Dios en primer lugar, en todo, incluso en mi casa. Amén. Una de las confrontaciones las tuvo Jesús con los fariseos. Vamos a leerlo en Marcos 7:6, dice: y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Se habían convertido en una religión. Se habían aprendido todos los ritos de memoria, hacían todas las cosas bien aparentemente, pero su corazón dice que estaba lejos de Dios.
Entonces, ¿estaba Jesús aquí deshonrando a los fariseos? No, ¿verdad? Él estaba honrando al Padre, poniendo en orden la casa de Dios. Por eso digo que honrar muchas veces significa tomar las cosas de Dios en serio y ponerlas en su lugar, aunque conlleve la confrontación. Y honrar significa también bendición. Tenemos el mandamiento de honrar a todos. Dice que honra a tus padres si quieres que tus días sean prolongados. Una de las cosas que pasó en Nazaret fue que Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros. Porque dice Mateo 13:57, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos le decían, este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de José y María. Muchachos, este es el vecino nuestro de aquí al lado. No veían lo divino en Jesús, no lo veían como un enviado de Dios, lo veían como uno más. ¿Qué sucede? Que su actitud estaba deshonrando la presencia de Jesús. Y así sucede también con nosotros. Podemos perder la bendición cuando no honramos a las personas que vienen de parte de Dios. Y honrar no va como digo muchas veces, a mí me encanta celebrar el Día de las Papás, de las mamás, a mí me gusta regalar cosas. Pero imagínense que el Día de las Madres yo regalo un regalo a mi madre precioso de muchísimo dinero y el resto del año paso de ella. ¿Qué sucede? Que no estaría honrándola. Lo mismo sucede con los que son enviados de Dios. Es una honra que tiene que nacer de dentro, de decir, bueno, estos son mis pastores, o esto es un profeta enviado de Dios, yo voy a recibir la palabra que ellos digan, declaren de parte de Dios. Hace años, mientras preparaba esto, yo me acordaba que había un pastor de otra iglesia nos comentó que había invitado a un siervo de Dios y Dios lo usó grandemente. Me dice, pero resulta que después llegó a mi iglesia y no pasó nada. Y yo me quedé meditando esto y yo vi qué pasó. Y luego me enteré que bueno, que tuvo una diferencia con este siervo de Dios y yo creo que pasó esto, que cuando tú ya deshonras a una persona, o sea, ya no lo tienes en alta estima, ¿qué pasa? Que tú dices, ya como dijeron la gente de Nazaret, este es Jesús, sí, este es el hijo de carpintero. Entonces ya estamos viendo a la persona, no estamos viendo al Espíritu Santo actuando a través de esa persona. En Proverbios 3:9 también dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Y me llama mucho la atención esto porque ¿cuántos quieren honrar al Señor? Y hay gente que dice, yo la amo mucho y yo le canto alabanzas y eso está bien, eso es muy bonito, pero eso es un agradecimiento hacia Dios. Si yo quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Buscar de Él, de su presencia, ¿verdad? No caer en pecado y hacer las cosas que a Dios le gustan. Si quiero permanecer en salvación, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en santidad. Pero resulta que honrar a Dios me dice que lo tengo que honrar con mis bienes. Digo, Señor, ¿y cómo es esto? Hace diferencia. Porque le estoy diciendo al Señor, yo confío en ti. Es el acto, como decíamos antes, de ponerlo a Él por encima de todo. Lo estoy honrando a Él. Y por último, quería también ver el versículo que leímos al principio en 1 de Pedro 2:17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y aquí honrad al Rey no se refiere a Jesús como Rey de Reyes, se refiere a los gobernadores. Nos gusten o no nos gusten, tenemos que considerarlo y respetarlo. Ahora la semana pasada, ¿verdad? Hubo una moción de censura aquí en España. Y Dios no nos pregunta la opinión si nos gustó el presidente que salió o si nos gusta el presidente que entró. Resulta que ninguna autoridad les daba si no lo hubiese sido. ¿Por quién? Cuando entendemos que las autoridades, los gobernadores, los ministros son puestos por Dios, la mente nos cambia. Volvemos al punto número 2. Eso no quiere decir que honrar yo esté aprobando o desaprobando todo lo que hagan, porque Dios tiene que hacer muchas cosas.
Pero el gobierno refleja el estado de la sociedad y el estado de la sociedad refleja el estado de la iglesia. Entonces, no me preocupa lo que suceda dentro del Congreso de los Diputados o lo que suceda en el Senado. Me preocupa el estado de la iglesia, si estamos orando por ellos, porque es nuestro deber. Nuestro deber es honrarlo, no entrar en esos debates o en opiniones, porque podemos con nuestra boca fácilmente y rápidamente, ¿qué? Deshonrar a una persona. Y mucho menos cuando estamos hablando de autoridades, sean físicas, sean espirituales. Y hay gente que me dice, y si yo no estoy contento con el gobierno, dije, bueno, pues espera las elecciones, gracias a Dios puedes votar. Si te sientes mejor así, oye, pues tienes voz y voto. Así que ejércelo y ya, y conviéndate a Dios. Y yo decía, Señor, dije, claro, como decía antes, tenemos opiniones acerca de lo que más nos gusta o menos, pero eso no me da el derecho a decir esto o aquello de los que están allí. ¿Por qué? Porque están puestos por Dios. Amén.